Vale, en el sí, sí. Es que dice que tal vez es ella, Ok, muy bien. porque... bueno. Bueno, el día de hoy le voy a presentar la parte teórica sobre el preprocesamiento de datos en resonancia magnética funcional. De todas maneras, también les voy a dar un poco algunos, mejor dicho, les voy a mencionar dos de los programas que más se ocupan para hacer justamente el procesamiento de datos y a lo mejor en un futuro no tan lejano podemos hacer después algo que ya sea un poco más práctico, pero pues primero que tengan un poquito más las bases de qué es el preprocesamiento. Mm, ¿Vale? Entonces, ay, perdón. Bueno, todo esto lo obtuve además de algunos artículos, pero principalmente del Handbook of Functional MRI de Data Analysis de Poldrak, que es como uno de los libros como básicos para todo esto de resonancia, no solo para preprocesamiento, sino para análisis y generalidades sobre resonancia, ¿vale? Entonces, bueno, hay algo que me gustó bastante en la introducción del libro, en el capítulo del preprocesamiento, porque menciona que el preprocesamiento es algo similar a lo que se hace con las piezas musicales cuando se graban en estudio, ¿no? Que antes de que éstas puedan salir, por así decirlo, al mercado o puedan ser escuchadas por las audiencias o reproducidas en la radio, pues tienen que pasar por un proceso de edición para entonces sí poder salir, por así decirlo, a la luz, ¿no? Y de igual manera, pues las imágenes en resonancia pues requieren de una serie de operaciones, que sería algo similar al editado, por así decirlo, de una pieza musical, que preparan justamente a estos datos o a estas imágenes, pues para poder llevar a cabo los análisis pertinentes, ¿no? Dependiendo qué es lo que queramos hacer. Además, es importante mencionar que algunas de estas operaciones están dirigidas específicamente a detectar y corregir o reparar algunos artefactos, como pueden ser artefactos propios del escáner, del investigador o pues del sujeto mismo, ¿no? Como son los artefactos por movimiento. Y otras de estas operaciones están más enfocadas ya en preparar los datos, por así decirlo, para los procesos que siguen, que en este caso pues son los análisis que se van a realizar a estas imágenes, ¿vale? Entonces, el preprocesamiento de los datos varía entre los diferentes softwares que existen y también depende también a veces de los laboratorios o los equipos, ¿no? En este caso, algunos laboratorios a lo mejor se saltarán algún paso o harán un paso antes que otro, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que hay pues estas diferencias. Sin embargo, hay algo que es muy importante y que eso no puede faltar, como quien dice, en ningún preprocesamiento y es justamente la corrección del movimiento. Y el resto de los pasos, en este caso, pues ya puede ser opcional dependiendo de los datos que tengamos y pues también de la pregunta que tengamos o la necesidad de nuestro estudio, ¿vale? Aquí en esta parte les pongo el link eh, a uno de los programas o software de preprocesamiento pues más usados o que al menos es de los que yo conozco que ocupan más aquí dentro del instituto, que es el fMRI Prep. Eh, Ahorita si quieren al final le pico un poquito, pero básicamente este software utiliza otros software como son FSL, FreeSurfer y otros dos que ahorita no recuerdo bien las siglas, pero en un momento más al final, perdón, les enseño un poquito más cómo está incluso estructurada la página para que vean que hay tutoriales, hay te enseñan incluso cómo instalar y todo eso, ¿vale? Y bueno, aquí del lado derecho vemos un desglosado, por así decirlo, los pasos que se sugiere que se pueden seguir pues para realizar el preprocesamiento. Como les digo, pueden variar en cuanto al orden en el que se hacen y también hay algunos saltos, hay algunos pasos que se pueden saltar.
Y bueno, además algo que es muy importante y que se menciona justamente y mencionan los autores es lo que tiene que ver con el control de calidad, que eso es como muy importante hacerlo desde que tenemos nuestros datos crudos hasta, pues ahora sí que ya pasó lo de la corrección del movimiento, que son cosas que tenemos que estar como muy bien, muy atentos y estar como vigilando, entre comillas, nuestras imágenes en todos estos pasos y para poder controlar, pues, que tengan la calidad necesaria para que puedan pasar, como quien dice, a formar parte de los datos que van a formar parte de nuestros resultados, ¿no? Una vez que se hagan los análisis. ¿Hasta aquí hay alguna duda? O igual Yo sí. tengo una duda. ¿Siempre tiene que ir en un determinado orden? Ajá. O sea, los pasos de preprocesamiento. Ajá. No, por eso es lo que mencionan que pueden, o sea, pueden moverse algunos pasos, pero como dice el doctor, sí, no, porque por ejemplo, creo que los que más, como que, con los que más juegan en cuanto a si son antes o después, es con el suavizado y el normalizado. Creo que esos dos son con los que más se juega, que algunas hacen el suavizado antes o algunos hacen el suavizado después. De mi gusto, yo haría time slicing antes que motion correction. ¿Y hay artículos o que demuestren que Uy, hay pleitos que acaban a golpes en bares, en meetings, por ese detalle. Pero en general, como que se piensa que no es conmutativo, o sea, si cambias el orden, sí cambia. No, sí puede, hay cosas que no son conmutativas, pero hay eso, no hay opiniones ni hay papers, hay religiones al respecto, ¿no? Pero sí hay un efecto. Mira, por ejemplo, de entrada, ahí arriba, inicias con datos reconstruidos. Esto quiere decir que son datos que ya están en datos. Si el dato tipo clínico de resonancia, ahí está la imagen que tú podrías ver. Hay, por ejemplo, en Siemens, puedes correr una cosa que se llama mockup, que hace un motion correction antes de llegar a reconstrucción. Lo hace la reconstrucción del movimiento, la hace en el espacio fase, o sea, antes de hacer la transformada Fourier. Incluso hay unos que tú pones marcadores y detecta que si se mueven está los marcadores, reajusta el field of view. Mientras hace el escáner, y esas son capturas con un, ¿cómo se dice? Un navegador, un eco de navegación. Entonces, híjole, nada más te digo, si ves que alguien muy convencida de su discusión y están en el bar ahí en Human Brain Mapping ya en la tarde, ya ni digas nada porque puede acabar en un desastre. Pero pues sí, no hay, sí, y Diego lo dijo, sí se ha mostrado que si haces una cosa y haces otra después, puede haber influencia en el resultado final. Pero si es muy variable, digamos, el orden según lo que yo quiera ver, o si hay como más un estándar o es de preferencia. No, nunca, a ver, eso es algo que siempre les doy en mi clase. Nunca es por lo que quieras. Y lo voy a decir porque los voy a decir más adelante. Nunca consideren que es blanco y negro y que así se hace porque el libro dice y así se hace. O sea, para tu pregunta de investigación puede que tú no puedas hacer o no debas hacer un paso. Analizar datos de resting state es un claro ejemplo de eso. Depende qué es lo que vas a hacer para ver qué es lo que puedes procesar o no. Y como decía Diego, depende mucho el orden. Antes, por ejemplo, primero hacían el filtrado temporal, era una de las primeras cosas que hacían, y luego de hacer la regresión de covariables. Al hacer esa regresión de covariables, estás metiendo frecuencias que ya habías filtrado antes. Entonces, ahora lo puedes hacer al mismo tiempo. O si de plano tus datos venían de otro lado, pues haces el filtrado temporal al final, digamos, ya que hiciste otras cosas, ¿no? Entonces, depende también cómo
pero es algo que tienen que ser críticos. Hay un concepto atrás de todo esto. Hay que entender que O sea, hay un concepto que tú mismo debes comprender. O sea, por ejemplo, time slice y motion correction tú vas a manejar un concepto y vas a decir, bueno, esto no es algo que sea tan grave, pero en resting state, en estados de reposo, si vas a ver un análisis, por ejemplo, de corrimiento de ventanas, en donde están suponiendo ciertas características, ahí hay, por ejemplo, una de si vas a hacer esta corrección global de intensidad o no, por ejemplo. Y hay grupos que se van a ir a parar a tu póster casi para decirte que estás absolutamente mal porque ya leyeron tu póster y dijeron y se dieron cuenta que existe la corrección, que no estás usando la corrección global de intensidad cuando estás haciendo conectividad dinámica y tiene que estar en el y te van a explicar 100 cosas. O sea, mejor están bien, entonces también hay que estar abierto a estas cosas, pero no es por el gusto y no debe ser por lo que yo quiera ver o yo quiera amplificar. Solo a lo mejor para dejar más claro ese comentario que hacía el doctor, no sé si has visto el término de Global Signal Regression, pero el Global Signal se refiere a que promedia como la serie temporal y se supone que ese promedio abarcaría también como cambios drásticos de la señal, ¿no? O sea, a la corto movimiento. voy a agregar, promedian la serie, o sea, una serie temporal, pero tu región de interés es todo el cerebro. Sí. Sustancia gris, sustancia blanca, líquidos colores. Ajá. ¿Tienes preguntas allá? Sí, pero ustedes no sé. Pues que prendan su micrófono. A ver. Bueno, No están autorizados a hablar. A ver, Diego, eso no va con tu personalidad. Un poquito. Estoy siendo sincero. yo creo que no escuchan tanto los comentarios. No, pero más bien dicen que como que ellos no pueden Ellos no pueden hablar. preguntar. Ya alce la mano. Igual si tienen preguntas, pueden alzar la mano y anotarlas. No me escuchan. No, pero pero ustedes no nos escuchan. Es que O sea, son ellos, tus nosotros no bocinas. lo estamos escuchando. a Es ellos. porque tú a lo mejor no tienes volumen. tú O sea, no tienes que hay poner salida de volumen. audio. Ajá. O sea, Juan Carlos está allá, del otro lado. Ajá. No, no ahí. A ver. Altavoces, sí. Sonido, altavoces. Sí. Es lo que les decía. Ya me dio la idea. Cámara de speaker, porque este no tiene salida de audio. Entonces, Ok. ¿cuál es tu computadora ahí? Entonces, ¿cuál? System, ponle. ¿Qué Ok. System? No, cámbiaselo, porque el de sistema es este. Sí. Ok. En ¿Altavoces altavoces dos? 2 high. Según yo, esa es la de A ver, pedirles que hablen, a ver si. ¿Puede hablar alguien a ver si ya lo escuchamos? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ya. Vale, gracias. Pero sube el volumen. Sí, ya está en el Ya está en máximo. la- Ajá. No tienen preguntas. los Escucha más del aire acondicionado que no sirve. Sí, es que se encuentra. Vale, entonces Adelante. vamos a continuar. Adelante. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que considerar es lo que les comentaba acerca del control de calidad y el darle justamente como este seguimiento a nuestras imágenes desde que están los datos crudos hasta que van pasando por los diferentes pasos de preprocesamiento. Y entonces, justamente el control de calidad es algo muy importante porque nos permite ver si nuestras imágenes son aptas para pues llevarlas después al análisis o bien si tenemos que excluirlas y en este caso pues excluirlas tanto del análisis como de los resultados generales, ¿no? Porque pues entonces podríamos tener un sesgo, por así decirlo.
Y bueno, existen diversos software que se pueden utilizar justamente para explorar y visualizar la presencia de artefactos y que nos permiten también poder evaluar nuestras imágenes en cuanto a control de calidad. Entre ellos el MRI-QC, que es una de las herramientas que se pueden utilizar precisamente para hacer control de calidad. Al final igual espero poder, si no nos detenemos mucho, tanto del fMRI Prep como esta, pues poder entrar a las páginas para que vean un poquito cómo están estructuradas, ¿vale? Para quienes no sepan. Y bueno, algunos de los artefactos comunes, principalmente estos artefactos están dados por el propio escáner, son los spikes, que son cambios leves en cuanto al brillo de la imagen y que se deben a una inestabilidad eléctrica en el escáner. Estos ya no suelen ser tan comunes en los escáneres actuales, eran un poquito más comunes en los escáneres como más viejitos, justamente porque pues se ha implementado tecnología para ello, ¿no? Y bueno, estos spikes suelen verse como rayas a lo largo de la imagen. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a mostrar como ejemplos de estos tres tipos de artefactos. También está el ghosting, que es como uno de los más comunes y de los que más se habla, que son justamente como algunos fantasmas que se llegan a ver en diferentes direcciones, que están como alrededor, por así decirlo, de la imagen. Sin embargo, estos fantasmas suelen estar mayormente no dentro del espacio K, perdón, en fase, perdón, sí, es cierto, en fase más que en los TRs, porque pues esos se pueden corregir de forma más fácil, ¿no? Y también pueden ocurrir estos ghosting por movimientos periódicos, como podría ser el latido del corazón, la respiración, todo eso. Y asimismo, como les comentaba, por un desplazamiento de la fase entre las diferentes líneas del espacio K. Bueno, es que allá no me ven, pero a ver, déjenme prendo mi cámara. O mejor dicho, ¿alguien tiene duda a qué me refiero con el ligero desplazamiento del espacio, digo, de la fase entre el espacio K? No, no hay duda. ¿Sí? Miren, mm, a ver, déjenme pongo mi cámara. Ahí me ven, ay, perdón. O sea, igual Juan Carlos ya sabe, pero Jason quiere que le explique. Entonces, si ves que cuando bueno, en tu espacio acá codificas en fase, que es cuando vas, ahora sí que dibujando las líneas de tu espacio acá. Entonces, a veces esas líneas no coinciden del todo, o sea, de cuenta que tomas una línea y a lo mejor la otra queda como un poquito movida, y eso se refiere con que hay un desplazamiento entre las líneas del espacio acá. Entonces ya no coinciden, por así decirlo, o sea, ya no tienes como tu imagen bien, o sea, que cada como punto de tiempo coincide, entonces se mueve un poco y entonces eso puede generar justo esa clase de artefactos. ¿Sí? Pero, ¿punto de tiempo o más bien, o sea, es como de un mismo volumen, ¿no? En un determinado Ajá, pero sí son la serie de tiempo, ¿no? Porque van haciendo esto, entonces van tuc, 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 y entonces vas armando tu espacio acá y entonces eso es lo que sí, ¿no? Es lo que se estaría desplazando. Ya, perdón. Ya quito mi... Y finalmente hay otro tipo de artefactos que no encontré como una traducción como tal, pero tienen que ver con regiones en el cerebro en los que hay aire y tejido. Como a alguien se le ocurre algún ejemplo de esto, digo, ahí están, pero a alguien que no lo lea y que se le ocurre algún ejemplo de esto. Lo sé, ajá. Los salen cuernos, aunque no tengas pareja, te salen cuernos. Los de difusión, pues por el aire que está aquí. Otro, que no sea las partes temporales. El temporal. También hay pérdida de señal ahí. Por los canales auditivos. Sí. Por los canales auditivos.
y justamente porque provocan una inhomogeneidad después en esa región del tejido, y entonces se genera una caída de la señal o igual a veces se generan distorsiones, y justamente como comentaban aquí, pues principalmente pues tenemos como los senos paranasales, entonces se va hacia regiones que están alrededor prefrontal y también en temporales por los canales auditivos. En los temporales es más pérdida de señal que distorsión, ¿no? O sea, porque yo no he visto tanto que se corrija esa parte, mientras que en el frontal hay las dos, ¿no? O sea, hay pérdida y distorsión. Se hace un huecote, pero si amplificas ahí cosas o si es una transformada logarítmica, puedes ver cosas raras. ¿Cree que podamos cerrar esta persona tantito Sí. para... A ver si se alcanza. Miren, aquí están como que los ejemplos de los 3 artefactos que les comentaba que tienen que ver precisamente con el escáner, ¿no? Y que son algunos de los artefactos que hay que cuidar, por así decirlo, en la parte de control de calidad y justamente en el control en la distorsión de las imágenes. Entonces, estos son los spikes que como les mencionaba anteriormente, se ven como líneas y pues ahí es como muy claro, al menos en esta imagen es como muy claro cómo se ven las líneas, además de que hay una distorsión en la imagen. Y lo... Habías mencionado que era por cambios, o sea, en la electricidad, Ajá, o porque a lo mejor entran señales externas. pues se supone bueno, que mencionan que es más bien por cambios justamente en el, o sea, como en el voltaje de la electricidad, pero que ese tipo de artefactos ya no son o sea, ya casi no son comunes actualmente, pues porque los resonadores ya tienen otros sistemas. De hecho, si Me- eso me- lo ves actualmente, pones a temblar a todo, a Eric, porque muy probablemente significa que un gradiente ya está pegando, un amplificador de gradiente. Es una de las cosas que... que estamos en este país. Ajá. sí, sí, eso ya sería como que... Y eso tiene que ver porque la amplificación ya no va, ya no da. Entonces, cuando están haciendo el phase encoding, ese gradiente ya peló, y pues por eso esa línea está, o sea, se está resbalando, drifting, o sea, se está cubriendo. O sea, la codificación por fase ya no En una de las fases ya no está. O eso también podría ser porque hay el spike viene porque antes era a la hora de dar el golpe de radiofrecuencia, podría no ser igual uno a otro porque el amplificador de radiofrecuencias también se está molando. ¿No puede ser también que entren como radiofrecuencias externas? Sí, también, pero eso se vería como un ruido como de la tele de antes, ¿no? Ya. Sí que hay una ruptura en la cámara de Faraday y están entrando ciertas radiofrecuencias que contaminan. Esas no sé si serían tan así como tan lineales, esas se vería como, creo que se ven más como la tele antes se veía que movía la tele, se veía Como estática, ¿no? más que estática, como que de pronto se movía, se le ya. deformaba la cabeza al señor que estaba en la tele, no sé si viste. Ghosting vemos que se está como que se le está creciendo Sí. el cuerno. No se alcanza a ver para los de Zoom, pero, ya lo vi arriba, sí, ajá, sí. pero justamente se ve como ¿Puedes como moverle el contraste a tu O sea, hay como un fantasma. ajá, hay como un eco, ajá, como un eco, por así decirlo, de la imagen del cerebro. Y pues la caída, ¿Por qué sucedía, perdón? era por, bueno, cuando codificabas el espacio K, porque había como un desfasamiento entre las líneas justamente, o también dice que se podía dar por movimientos como repetitivos y que tienen una cierta frecuencia, como por ejemplo el latido del corazón, la respiración y todo eso, también podía generar ese tipo de artefactos. O sea, es cuando estás codificando el espacio, cuando estás llenando el espacio K, lo correspondería a una fase y luego se mueve a otra y ya no corresponde a La otra. fase no queda completa. Esto pasa mucho cuando la ventana la puedes hacer muy corta. Entonces la fase como que se te sobra y entonces se enreda y le pega al siguiente y entonces por eso se va para arriba. Sí. Pero el aliasing es distinto.
Ese sería el típico del aliasing, que es que reduces tanto el campo de vista. Pero este podría ser de la misma familia. O sea, son artefactos distintos. ¿no? Entonces, Son distintos, sí. Ghosting podría ser No. casi como el aliasing. No, el aliasing Es que haces muy chico el campo de vista y Ah. se te ocurre y el ghosting Es que también dicen que es no porque no llena- es eso. es por Como movimientos por ejemplo, rítmicos. es un desfase entre la fase y la temporalidad. ¿no? Ajá. Y Es que, el enrollamiento este es como entra en el field of view y Sí, Ajá. tú lo vio, lo hace. El aliasing, el enrollamiento es el frontal, pero puedo poner un parental. pero, Se está enrollando. pero eso es por lo de las frecuencias, ¿no, doctor? O sea, es Porque cuando codifica ponen, mal. ajá, Ajá. codifica mal, entonces hay como Se puede. frecuencias más altas que no alcanza a agarrar el field of view y entonces Ajá. las Y ajá. además hay una. Sí, ¿verdad? Y por lo que dicen, más o menos tiene un origen similar, pero Mm. parece como Si por ejemplo eso fuera mi paciente estrella, ¿no? Y ya no lo puedo volver a Es que es justamente, que tiene señal también, perdón. ajá, perdón. Es que no se ve bien, pero no se ve bien. Pero la cabeza está aquí y aquí está la imagen que se está repitiendo. Entonces, sobre esta parte, estás viendo información revuelta de aquí, estás viendo información de acá. Entonces, estás viendo información que viene de esta área que se está revolviendo con la información del prefrontal. Y Entonces, es que justo mencionan por eso lo del control de calidad, que ayuda mucho justo a determinar si entonces tus imágenes pues van a poder pasar los siguientes pasos o mejor, sí, vale la pena. ya les dices. Idealmente Bye. verías la imagen mientras la estás suprimiendo y es Ujú. como salió así, entonces la vuelvo a retomar. Ajá. Y bueno, aquí a la orilla creo que se alcanza a ver un poco sí, mejor, pues el hoyo. pero es justo lo que les mencionaba, la caída de señal por interfaces entre aire tejido y como decía Diego, aquí están pues los ¿Cómo se le senos. llama ese artefacto? ¿Eh? ¿Cómo se le llama ese artefacto? Es que no encontré yo como Artefacto de susceptibilidad. de susceptibilidad. Ah, magnética. perdón. Porque esa interfaz aire líquido, Aire de tejido grasa, o líquido. tejido, genera distorsiones del campo magnético local. Y como las secuencias funcionales, las EPI, tú estás, ya lo dije, ¿no? No, creo que lo dije aquí, en la prueba. Las secuencias funcionales están sensibilizadas, se hacen muy sensibles a este artefacto, porque precisamente la hemoglobina sin oxígeno genera este tipo de artefactos. Por eso son secuencias muy sensibles a ese artefacto, y por eso es que en estas secuencias se nota ese artefacto mucho. Tienes T1 y T2 no se nota. O sea, todo lo que se ha pesado T2, ¿no? Me imagino. Todo lo que está sensibilizado a artefactos de susceptibilidad, que son sobre todo T2 estrella. No tanto T2. No tanto T2, más bien T2 estrella. Ok, ya. Entonces son de susceptibilidad, perdón. Y bueno, entonces aquí vemos justo la caída de la señal en el prefrontal, pues por los senos, por los senos paranasales, perdón. Y bueno, ahora vamos a la parte de corrección de movimiento. Y bueno, tal cual lo dice, pues en este paso se corrigen los movimientos o se busca corregir los movimientos de la cabeza del sujeto. Y esto pues que pueden generarse durante el estudio, ¿no? Y pues la finalidad es que cada uno de los voxeles de cada una de nuestras imágenes corresponda en espacialidad, ¿no? Que estén todas como, que coincidan, por así decirlo, para que pues tengamos justamente una reconstrucción adecuada, ¿no? Algo que es importante aquí es que este tipo bueno, las herramientas que se ocupan para la corrección de movimiento y hacen una corrección del movimiento, pero basados en una transformación de cuerpo rígido.
Esto quiere decir que pues durante el estudio, en teoría, pues el cerebro del sujeto pudo haberse movido, ya sea ahora sí que de un lado a otro, de arriba hacia abajo, y, y en tres ejes, por así decirlo, pero no pudo haber cambiado durante el estudio. Es decir, como en estudios de neurodesarrollo, ¿no? Que escaneas a alguien pequeño y un poco más grande, pues ahí sí cambia el cerebro porque crece y a esta clase de cosas se refiere con que es una transformación de cuerpo rígido, porque únicamente asume el movimiento y que hay cambios, pero no en la posición de la cabeza, pero no en la forma, por así decirlo, del cerebro como tal. O sea, lo puedes trasladar, Ujú. rotar, girar, todo Ujú. eso, pero no le puedes como cambiar la forma en sí. Ajá, o no puedes hacer más grande a lo mejor Pero eso lo un puedes como boxeo. expandir o comprimir, Esto es lo de pero la ya no lo puedes libertad. como deformar. Esto es lo Ajá. de la libertad. Ujú, ujú. Y tengo una pregunta. Con esto del artefacto de susceptibilidad magnética también se da en la magneto. Encefalografía. Ajá. Magnetoencefalografía. ¿Cómo? Que si el artefacto de susceptibilidad magnética también se da en la magneto. No, Porque porque no hay estimulación por radiofrecuencia, ¿no? no estás, tu fuente, tu señal en magnetoencefalografía son los campos eléctricos, bueno, los campos Que están magnéticos emitidos. y eléctricos que atraviesan La el cráneo. magnetismo, bueno, Como el caso de la propia. O sea, los ¿Vale? artefactos han de ser distintos pues, de las magnetizaciones. Ahí el problema es identificar de dónde viene la fuente, pero con magnetoencefalografía detectan los dos campos, el magnético y el eléctrico. Entonces es más fácil hacer obtener la solución. Donde sí debe haber este tipo de efectos es en NIRS. ¿Por qué? No, porque es ¿Es láser? es transluminiscencia, es luz, Es láser, ¿no? Sí. es luz infrarroja. Sí, no estás cambiando en sí la cualidad del tejido. Sí, entonces NIRS no. O sea, sí es el mismo. Es la misma señal. Estamos viendo el mismo objeto que es la hemoglobina, Ajá, pero pero aquí es con láser. estamos midiendo algo que depende del campo magnético y en el NIRS, ¿no? Sí, es un láser. Pero creo que este problema lo tenía Jonathan, ¿no? Cuando estaba estudiando eje y resonancia. ¿Qué problema? ¿La susceptibilidad? La susceptibilidad. No, pero eso puede ser porque los mismos. No. A ver, el problema de Jonathan es que tiene un eje dentro de un campo magnético con unos gradientes trabajando en frío. Entonces, eso produce campos magnéticos y eléctricos dentro del resonador, producen artefactos en la lectura, en la señal del eje. No es por el campo magnético. Y ahí él tuvo más problemas para limpiar el eje, no tanto la. Exacto, más problemas para limpiar el eje. Uno de sus grandes problemas es el artefacto cardiobalístico. O sea, básicamente el ritmo cardíaco introduce frecuencias en el eje que se quitan relativamente fácil. Pero cuando está el equipo dentro del resonador, esas pulsaciones, el cardiobalístico, esas pulsaciones que mueven los electrodos, complican todo, porque además está dentro de un campo magnético con gradientes y demás, entonces es más difícil de modelar. Y, bueno, finalmente algo que es importante, bueno, no finalmente, mejor continuando con la diapositiva que estamos ahorita, algo que es importante considerar en corrección de movimiento es qué tanto se movió, ¿no? O sea, si fue un movimiento muy rápido y muy grande y fue además muchas veces, o si fue un movimiento no tan rápido, un poco más lento y más pequeño, ¿no? Y esto podemos verlo, no todos los resonadores lo tienen y yo no sabía, pero por ejemplo el Philips no tiene como un semaforito que te indica cuando el sujeto se está moviendo, a diferencia del General, que ese sí tiene como, o bueno, ustedes supongo que lo han visto, igual Nelly, tú que estás ahí, que tiene como un semáforo que justo te dice como está como en, justo prender,
amarillo y rojo, dependiendo de qué tanto se movió tu sujeto o qué tanto movió la cabeza, como para ver hasta dónde, o sea, puede llegar a corregir el movimiento, porque creo que cuando pasa ya al semáforo rojo, o al menos eso es lo que nosotros veíamos, por mucho tiempo, entonces se tiene que repetir muchas veces la secuencia porque pues ya es como un movimiento que ya no se puede corregir a través Y puedes de repetir la herramientas. secuencia. Pues tendrías que repetir, ahora sí que tendrías que volver a correr, ¿no? Al sujeto. Y todas las secuencias las puedes repetir. Mm, Todos los funcionales. Que si es una tarea, o sea, ya estás volviendo a hacer Bueno, la tarea, sí. ya no lo va a ser igual de válido. Una hay tarea unas- motora a lo mejor no te Ajá. importa. Hay unas que repetirla. no, pero Sí. sí es importante que seas naive. Hay otras que no. Sí. Entonces, por eso yo tenía cuidado, porque además uno no sabe qué hace esa cosa. Ujú. Obviamente sabes que es un corregistro de cuerpo rígido, pero no sabes con qué criterio. Entonces, ahorita dijiste algo importante, perdón, pero yo soy muy técnico. Ujú. Si dices que sabes que no se va a poder corregir, ningún movimiento lo vas a poder corregir. Mm. Vas a tratar de minimizar el efecto El que efecto. tiene el movimiento, ¿no? Pero, no sé, hay estrategias donde mejor quitas un segmento del estudio que tirarlo a la Entonces, O sea, se quitan los volúmenes que corresponden Sí, sí, pero sí. el screwing es una estrategia. De nuevo, no hay Ujú. estrategias o no porque me dijo el doctor Sarael y se prendió el foco rojo, ya Ya tiró para. este Ujú. estudio a la basura. No, de críticos, son datos y hay que ver. Depende de cada caso, Como ¿no? siempre, todo Ok. Y bueno, aquí están unas imágenes más o menos como para que vieran algunos ejemplos de cómo se ve el movimiento, que puede ser, pero pues creo que no se alcanza a ver allá, pero igual se ve como si se expande, como cuando tiras una piedrita al agua y que se ve como se expande la onda, algo así se ve en esta imagen De hecho, del cerebro aquí. un ver mejor que nuestra pantalla. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ok. Bueno. Sí, de hecho, Sí, se ve Perdón. mejor por Eso, están mejor los Ellos están ven lejos mejor. que Ah, ok. nosotros estamos presentes. Ay, perdón, pues. Conclusión, desde mañana todos nos vamos a nuestra casa. No, pero es por el proyector seguramente. Que ya no tiene buen contacto. Ah, dice sí, sí se ve mejor, dice Ya, Nelcy. Dice que ellos sí ven bien. Pero sí se ve que ahí esa imagen, el bonito de la izquierda está como que girada. Es que en realidad no es, o sea, sí está así como de ladito, pero más bien como que lo que se ven justo es como unas ondas, así como, así, sí alcanzas a ver ahí en tu compu. Ah, sí. Oh, está bien claro eso. Sí, eso no se va a corregir. No, de ninguna manera. Es que se ve así. Ay, ya Está devuelto. te das Uy. cuenta, es a lo que me refiero con. Ese es muy extremo, pero de todos modos, cuando se mueve, Ese se cambia. ya no vas a poder eliminar el efecto del movimiento. sabes. Ujú. Vas a minimizar su efecto. Vas a usar estrategias para tratar de minimizar su efecto. Pero en realidad no se corrige. La mejor estrategia es reducir el Sí, no, movimiento desde el principio. Ujú. Y bueno, solamente aquí les muestro una imagen justamente de más o menos cómo se hace la corrección del movimiento, que como les comentaba, la finalidad es que cada voxel corresponda, ¿no? A la misma ubicación del cerebro en pues todas las imágenes que estamos tomando. Entonces, en la parte de en medio, aunque aquí ustedes no alcanzan a ver, pero la imagen que está en el medio está un poquito más transparente porque es la imagen que toman como de referencia. Entonces, lo que se hace es que se estima el movimiento entre cada imagen y la imagen de referencia, que en este caso es, como les digo, la que está aquí, la que está en el centro. Y eso es en el primer paso, y en el segundo paso, pues de acuerdo a los parámetros que se obtuvieron de esto, para cada una de las imágenes, como las que vemos aquí, esta y esta otra, se hace como, o se trata de crear una versión de la imagen que mejor coincida con la imagen de referencia, que en este caso sería la imagen del medio, ¿no?
Ahora, bueno, hay como dos grandes grupos, por así decirlo, de efectos que pueden ocurrir precisamente por el movimiento, o mejor dicho, de movimientos que pueden generar, ¿no? Generarse, perdón. Y uno le dicen como bulk motion, que yo lo traduje a lo mejor mal traducido como un movimiento como masivo o general, por así decirlo, que implica justamente un movimiento total de la cabeza, y este tipo de movimiento se corrige relativamente, o se puede minimizar, como decía el doctor Sarael, el efecto relativamente fácil con la alineación o realineación. Uh-huh. O sea, ahí se ve como que esa imagen, como que hay cambios, o sea, como tengo interpretado tu imagen es que el movimiento ocurrió en todo y estaba afectando la señal de todo el tejido, ¿no? Ajá. O sea, me imagino que eso sí lo detectaría muy bien. Se detectaría muy bien en como cambios en la señal global, ¿no? O sea, como un spike de la señal global, porque estás promediando de todo el tejido, y si todo el tejido tuvo un cambio de señal, verías un spike de la señal global, o sea, del promedio de ese periodo temporal, ¿no? Y que eso sí ese tipo de movimiento sí te lo corregiría el Global Signal Regression. Es que en realidad, rápido, esta imagen que está y que ustedes alcanzan a ver ahí es más por efecto de rotación. Ah, no, yo me refería al de la izquierda. Ah, también es más por efecto de rotación, porque dice que, bueno, que este tipo de movimientos, que es como el girar como la cabeza, hace justamente que los protones de un voxel entre una rebanada y otra, que es lo que establece, tienen como, o sea, se mueven o aparentemente tuvieran una excitación o un movimiento diferente a la que espera el escáner. Entonces, no alcanza como a codificar adecuadamente el tejido, la información que tiene ese voxel. Entonces, en imágenes funcionales dicen que este tipo de artefactos se ven como justo como activaciones generales, o sea, como justo como en la primera imagen, o se pueden ver como activaciones que van de izquierda a derecha, y entonces como en la imagen que se ve nada más como una activación que está como ahí extraña o que no en esta parte. Todas las que son perdón, creo que la idea es orillita. Todo lo que tú veas una activación en la orillita, un movimiento casi asegurado. Porque lo que está pasando es que están entrando y saliendo tejido de una línea de voxeles. Pero es fácil, esa es la de allá de la derecha. La de la izquierda es muy general, pero lo que nos estás mostrando es que eso ya son mapas funcionales. Sí, sí, sí. Sí, a lo que me refiero es que a lo mejor de la derecha, si haces un Global Signal Regression, ese efecto no te lo va a quitar, porque es solo de esa orillita de la cual no está sacando el Global Signal. Pero me imagino que de la izquierda, donde se ve un efecto en la señal de todo el tejido, sí lo detectaría, se vería un cambio en la señal global, o sea, en el promedio de todo el tejido de ese momento. Y que al momento de hacer el Global Signal Regression, quitarías ese efecto fácil. Este problema tiene que ver con que, imagínense en un estudio por bloque. Entonces, imagínense que están haciendo un estudio de costillas. Muy mal estudio que deberían hacer resonancia. Entonces, cada vez que te empiezan a hacer costillas, pues vas a brincar. Sí. Entonces, el inicio de que te empiezan a hacer cosquillas, brincas. Sí. Entonces, con cada bloque que empieza, brincas y brincas y brincas y brincas y bajas y subes y bajas. Y entonces ni con el Global Regression nada, pelas. Porque el movimiento está altamente correlacionado a la tarea que quieres ver. Sí. Entonces, esos son unos movimientos que es muy difícil de corregir. El que es muy grande probablemente sí se pueda corregir porque en uno o dos de esos brinquitos fueron muy grandes y ya después ya te empezaste a acostumbrar a que hicieran cosquilla. Entonces ya brincabas menos. O sea, en el caso de una tarea, si fuera más como distribuido, como azarosamente,
no sistemáticamente a una condición u otra. Sería más fácil no tendría tanto, no sería tan grave. Pero... Hay un estudio muy famoso que no es de resonancia, que se hizo en PET hace muchos años, cuando yo era postdoc, y les estaban estudios del dolor y les daban unos de estos como shocks eléctricos a la gente, pero no recuerdo cómo estaba el proceso, pero les decían, ya viene, pero había unos que sí y otros que no, pero siempre les decían, te voy a dar el shock. Y entonces eran shocks no muy dolorosos, pero que los habían ajustado para llegar casi al dolor. Y entonces, pero el shock era, creo que en la mano o en las piernas, no recuerdo. Y este estudio presentó en PET una gran activación, en ese entonces eran de estos de oxígeno marcado, o era de glucosa, creo que era de glucosa, pues, muy básico, sí. Entonces era una gran captura de glucosa en el prefrontal y frontal, y era que estaban sintiendo el dolor. No, lo que pasa es que las personas estaban haciendo así en la cara, estaban apachurrando los dientes porque ya sabían que venía el golpe. Y era la glucosa que se empezó a gastar en estos músculos por estar apretando los que iban a sentir un fracaso. Entonces, digo, es como un ejemplo de cosas que van con el experimento y que no las piensas y no las puedes contar. Y sí, esas de brillitas son típicas de movimiento. Y, por ejemplo, en estos dos ejemplos, en el primer tipo de movimiento, en el bulk motion, generalmente los mapas de activación se ven afectados como en todo, o sea, en general. Y en el de rotación, que es como hacer esto, justo es lo que es más en las orillas, puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, pero es más en las orillas. Y bueno, yo la verdad no había escuchado mucho sobre la corrección en el tiempo de rebanada. Porque es que, bueno, no sé si recuerden que el espacio, bueno, las líneas del espacio K se pueden ir llenando, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. O entre las dos. Entonces justo cuando la corrección del tiempo de rebanada se hace principalmente cuando se hacen, o sea, se adquiere de forma intercalada, o sea, la línea del espacio. Se hace siempre. ¿Sí? Siempre. Porque tú, bueno, sí, es que, a ver, las capturas no son un volumen de un trancazo. Ojalá y fuera. Lo que pasa es que tú sigues capturando corte por corte. Entonces, cuando haces de abajo para arriba, empiezas en la 0 y vas subiendo hasta llegar a la 30. O de arriba para abajo, vas de la 30 hasta la 0. Intercalada, vas de abajo, intercalada de abajo para arriba, vas 0, 2, 4, 6, 8. Y después se regresa y viene la 1, 3, 5 y demás. Lo que quiere decir, imagínate un TR de 2 segundos. Quiere decir que entre la rebanada 0 y la rebanada 1, si es intercalada, hay 1 segundo de diferencia. Pero igual, entre la rebanada 0 y la rebanada 30 hay casi 2 segundos de diferencia. Están todas desfasadas, no importa cómo les tomes. De hecho, el time slice, entre comillas, se podría argumentar que es un poquito menos necesario en las intercaladas que en las linealmente capturadas. Pero de todas maneras, sí hay un efecto. Porque y todavía agregamos más. Podría ser menos necesario en un diseño en bloques, y tus bloques duran 20 segundos, tu desfases un poquito, ¿no? Si no sabes cómo se adquirieron, mejor no les hagas el slice timing porque puede que salga peor. Pero resting state y evento relacionado, donde sí importa del orden de milisegundos, como vemos en clase, toma más relevancia el slice timing. Pero entonces sí se hace, no importa Siempre, cómo no importa cómo se esté codificando. Si sabes cómo de hecho, tú tomaste tienes que modelar cómo se tomaron para poderlo corregir. Si no, sí. Por eso siempre debes saber cómo las tomaste. Es bien importante.
Yo una forma en que lo pienso es que es como si estuviéramos tomando una fotografía de un carro en movimiento, pero lo tomamos como en partes, Exacto. como en cortes horizontales, ¿no? Entonces, no está cada corte horizontal en fase y cuando los unamos va a estar el carro desfasado, ¿no? Ujú. Estamos... El tope está aquí, bueno, lo de Sí. arriba está aquí, el volante está aquí, las llantas están acá. Es como las Y luego tú caricaturas. buscas un modelo de carro, pues Y no pues lo vas nunca a lo vas a encontrar porque encontrar. están Ah. difuminados. El efecto de ese que salía en las caricaturas, que eran niños y veían que ponen las llantas como ovaladas hacia adelante, hacia el oído. Ese efecto es real en las fotografías. ¿Y de dónde viene? Tú lo dijiste. Las fotos en las cámaras pasa una pantalla, corre rapidísimo. Y entonces, pero si este coche se estaba moviendo horizontalmente, se iba corriendo y entonces esto surge en las fotografías de autos de, entre comillas, de carreras que iban a 40 kilómetros por hora. En esas fotografías grandotas que tomaban en 1905 o 10 y las primeras fotos, empezaron a ver que aparecían estas llantas como ovaladas, el coche así como corrido hacia el frente, y eso daba la sensación de que era velocidad. Sí. Y eso sigue existiendo. Y cuando usan multiband, en este caso, Es peor porque toman de arriba y abajo. Toman de arriba y abajo con el mismo... La corrección es diferente. ya no es Porque en está multiband, sí es side standing, pero tienes que modelar que 2 o 3 cortes se tomaron al mismo tiempo. Pero eso te preocupa no aquí ya. Eso te preocupa cuando se están reconstruyendo las. No, sí. Bueno, te preocupa cuando las reconstruyes, pero Más. también cuando las vas a analizar. Sí, pero más. Por eso cuando no puedes las agarrar el FSL normal típico para hacer una corrección de las multiband, porque esos solo consideran un corte por punto temporal. o sea, necesitas un software especial. Bueno, a ver, bajas. Pues No, necesitas hacer tu hacerlo rutina. un procedimiento especial para multivan. Usar con Marla o Hay multiband. Buscas una opción en multiband side timing. multiband time slicing y debe haber uno en FSL y debe haber otro en. Pero lo importante del multivan es que nos permitiría reducir el TR, ¿no? Ajá, sería menos relevante hacerlo. Ah, ok. Sí, porque en el HCP no usan corrección por multiband. No sabes. Exactamente. No sabes porque ya están reconstruidas, ya están filtradas. Puede que desde la reconstrucción, pero lo deberías decir. Pero sí, es otro problema. Algo que me choca es que el Philips, por ejemplo, no te guarda los metadatos del slice time. O Sí sea, lo guarda. El chiste es que lo extraiga, el que lo convierte. Pero si tomas la foto de cómo se adquirió, ¿no? Y nadie mueve los parámetros, sí, pero bueno, Qué bueno que esto se acaba de decir. No se mueven parámetros. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta desde todos los parámetros se tienen que relacionar a un proceso de filtrado. pero seguro, o sea, yo estoy seguro que sí leí que Philips no guarda el slice time en los Dicom. no lo sé, hay que ver, pero según yo sí se podía reconstruir, porque los Daikin tú tienes que saber cuál es cuál. A lo mejor no los guarda en donde mismo que los guardan otros. No, O sea, de una forma constante. Sí. Porque yo lo que he visto es que hacen como una mexicanada donde si ya saben que es interleave y saben el TR y el tiempo de eco, pueden estimar cuándo sería cada slice. sí y no. Siempre y cuando hayas hecho equidistante tu adquisición. Porque tú puedes tener tu TR de 2 segundos, hacer equidistante tu adquisición, entonces divides 2 segundos entre cuántos cortes tienes y ya los distribuyes. Ese es el desfase de cada corte. Pero tú pudiste poner un TR de 2 segundos y una adquisición lo más rápido que puedas. Entonces acaba en 1.6 segundos y quedan 400 milisegundos de silencio. De nada más esperar el TR. Y entonces tienes que dividir 1.6 entre el número de cortes. Ah, ok. Ya. Entonces sí se necesitarían esos datos que comenta. Todo eso lo tienes que saber. Lo que haces para corregir esto, no sé si lo tienes ahí,
justamente es esto, modelar Ajá. Aquí está. modelar el desfase que tienes corte a corte. Pero si no sabes cómo, en qué orden los adquiriste y cuántos milisegundos tu delta T, pues no vas a poder Pero eso modelar. viene en el Es un protocolo. problema porque incluso si estás Lo más aprendiendo, fácil es lo defines una vez y ya sabes. muchos bases de datos no guardan el slice timing, entonces tú tienes como que averiguar de alguna forma u otra cuál es, porque no estés en metadatos. Ahí es la pregunta filosófica. Mejor no lo corriges, porque al intentar corregirlo puedes estar amplificando, Sí. o no. Sí, o pues averiguar cómo es. Entonces, Bueno, yo quiero decir que las bases de datos, por ejemplo, de Thousand Connectors, te piden que mandes el PDF del protocolo del resonador. O sea, ni siquiera es por importe. Es, en las bases de datos que están en el Thousand Connectors, en esa base de datos de Nueva York, te piden, porque yo ahí subí unos estudios, yo sé que lo primero que dices, tiene que tener esta, y una de las cosas, ni siquiera la haces tú, te exige que mandes el PDF que bajas directo de la consola con el protocolo de imagen. sí. Creo que también por eso es importante el estándar bits, porque o sea, justamente es el estándar no nada más de cómo regresar los datos, sino también los metadatos. Exacto. Y de que pues todos podamos comprender cómo se dio todo. Exacto. Salud. Aquí. Bueno, entonces aquí se ejemplifica lo que comentaban los doctores, que yo malamente creí que solo se hacía para adquisiciones intercaladas, pero se hace para todos. Pero justamente aquí vemos cómo se están haciendo las rebanadas y cómo está, como decía el doctor, la diferencia de tiempo, ¿no? En segundos, ¿no? De la rebanada 1 a la rebanada 2, pues un segundo, o .25, o sea, dependiendo, ¿no? De cuántos sean nuestros TRs. Y justamente también algo que ya comentó el doctor es que, bueno, nuestro modelo el modelo estadístico asume justamente que todos los puntos en el tiempo, pues, o sea, están emparejados, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, justamente, se tiene que hacer, dependiendo también, como han dicho los doctores, el caso, pues justo esta corrección de tiempo de rebanada, porque si no, entonces tú tienes justamente tus datos y esos datos, pues por esta desfase en el tiempo, pues no van a coincidir con el modelo que tú armaste o el modelo esperado, entonces pues no va a ser como un match, ¿no? Justo. Y bueno, se menciona que uno de los enfoques comunes de corrección es la temporización de segmentos, en la que se elige un segmento de referencia y entonces se interpolan los datos a este segmento de referencia y se van, en este caso, corrigiendo pues para poderlo como emparejar, en este caso, al segmento de referencia. Y es lo que, ajá, interpolando datos. Y es, sí, justo aquí. Y es justo lo que se ve pues aquí en la imagen. Tenemos nuestra señal y pues el tiempo. No sé si se alcanza a ver. Ah, sí, sí se alcanza a ver. Bueno, en azul está, en este caso, los tiempos de nuestros datos, por así decirlo, y en rojo el que tiene que ver con los tiempos que tienen que ver con el segmento de referencia y pues en este caso cómo deberían de irse ajustando para poder emparejarlos, ¿no? Eh, aquí hay, no supe cómo poner el orden porque como les mencionaba, yo vi que en algunos casos se hace la normalización antes y el suavizado después o viceversa. Entonces, bueno, decidí ponerlo de esta forma, pero igual tomando en cuenta eso que se comentó y que sabemos, ¿no? Que a veces varía entre un laboratorio y otro. Y bueno, en la normalización pues tiene el objetivo de modelar pues las imágenes del sujeto a un patrón estandarizado o atlas. Entonces,
para este tipo de transformaciones ya no se asume que el cerebro es un cuerpo rígido, lo que les comentaba que únicamente puede variar en cuanto a posición o movimiento, sino que también se pueden hacer ya modificaciones locales en cuanto a la forma del cerebro, ¿no? Además se utilizan sistemas de coordenadas, que es lo que nosotros ya sabemos, X, Y y Z, que están estandarizadas y que fueron definidas por Taliraj y Turnox en 1988, y que además están basadas en un cerebro molde, por así decirlo, que en realidad no es un cerebro, sino es el conjunto de 152 cerebros promediados, ¿no? Y que eso nos sirve como nuestro estándar, ¿no? Para poder colocar, por así decirlo, nuestro cerebro de nuestros datos y ver cómo normalizarlo. Una pregunta para Daniel y el doctor Barrios. Entonces, ustedes justamente están estudiando, o sea, diferencias morfológicas entre grupos étnicos. O sea, el hecho de que no tomemos el estándar de un grupo étnico muy distinto al de aquí, ¿no afectará el proceso de normalización o no se va a tener en cuenta? Pues hay estudios, por ejemplo, donde, o sea, no se ha hecho aquí, pero eso nos lo preguntó un revisor, de por qué si estamos comparando afroamericanos y personas identificadas como blancas, no utilizamos una plantilla de afroamericanos para poder adaptar a esa población a esa plantilla, si de por sí ya hay posiblemente variaciones. Entonces, ya se ha comprobado, por ejemplo, que en otras poblaciones, por ejemplo, en los hindúes y en los chinos, cuando los normalizas a una plantilla solo de chinos, si hay variaciones y los normalizas a la MNI, por ejemplo. Entonces, si hay diferencias morfométricas dependiendo de la plantilla con la que ajustes tus datos. Yo criticaría a revisor. Porque, porque si estás comparando blancos norteamericanos como europeos, van a llamar ancestría europea, versus ancestría africana o más afroamericana. Tiene que estar en los dos. Y No tú los comparas normalizas a uno de afroamericanos, está sesgado tu normalización. Lo que tienes que hacer en ese caso y en cualquier otro donde comparas pacientes medidas morfométricas de pacientes y controles es tener un estándar representativo de ambos grupos, como un centro de ambos grupos. Puedes imaginar que cada volumen, cada dato es un punto en un hiperespacio y tú quieres llevarlos al punto promedio, porque si no, está sesgado tu procedimiento de normalización. Un poco la idea de estos atlas, de estos, es un poco evitar eso, pero pues, cuando hacen un análisis de grupo, pues no importa mucho. O también no importa mucho porque pues yo incluso pensaría que a lo mejor el MNI es mejor, pero porque es un independiente, promedio y es promedio a ciegas. A los dos. Pero bueno, entonces pero, cuando no te importa mucho, pues yo, el MNI, pero cuando sí vas a hacer algo morfométrico, de precisamente qué tanto lo tengo que ensanchar o disminuir, debería ser un promedio, un bias no sesgado. Bueno, estoy de acuerdo, pero eso es así un centro de frecuente que la propuesta que no era mala, es agarrar a tus dos grupos y llevarlos a la plaza y agarrar a tus dos grupos y llevarlos a la plaza B y ver si las diferencias que estás Yo también estaba Pues es una forma de comprobar. Eso sería una manera y pero bueno, sí, pero basado en lo que dijeron ahorita, si se llevara a un centroide atlas solo de afroamericanos, está sesgado. No, eso no, y así no está pensado. De hecho, está pensado en que ya tienes la respuesta de los afroamericanos y blancos yendo hacia el de los blancos. Y hay diferencias. Ahora agarra a los afroamericanos y a los blancos y llévalos a los de los afroamericanos. Y fíjate si las diferencias ponen que no sean idénticas, pero por lo menos sean. Y si son opuestas. Y digo, o como son. No quiero meterme en cuestiones raciales, ¿no? Pero digo, no sé qué son de pues eso están haciendo como... que sean en las mismas estructuras, que sean en las mismas estructuras.
estructura. ¿No? Entonces, no queremos, no Por sabemos si eso más digo o menos. que hagan, no lo De hecho- orienten a esas diferencias raciales, sino a ancestría genética. No, sí, pero lo que pasa que está interesante es que el generador de Atlas de Fono hace automáticamente un centroide. Y eso me pareció interesante porque precisamente, como dices tú, la corrida siguiente que se tiene que hacer es la de los 300 blancos con los 100 afroamericanos. Eso estaría sesgado a los blancos. Tendrías que Tenían ser que los agarrar equivalentes de blancos y Equivalente, una N negros equivalente. en cuanto a edades, bla, 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 el subset de los que son equivalentes. Un subset como... De edades, ingresos económicos. Si eso va a ser difícil, correteados yo creo por que eso va a ser policías. difícil de emparejar. Entonces, cuando menos, si tienes 100 afroamericanos, pues agarra 100. 100 blancos. Bueno, pero sí puedes tener de la misma. De edad. A ancestría mí me europea. gusta la solución que proponen de las dos, hacer las dos modelaciones, porque así ves si hay un sesgo del proceso. Ajá. Pero me gusta más también la solución de tener ya solo un espacio que combine, que representa los dos grupos, porque sí, haces un solo análisis. Sí, no, pero yo creo que si tienes que hacer al principio, actualmente tienes que hacer los dos. Sí, porque es un cuestionamiento de este tema que es la normalización. Tengo una duda, pero no de funcional. Si la normalización también sería para la espectroscopía. Pues, no para la espectroscopía en sí, pero sí para, tal vez para... La colocalización. Bueno, de hecho, no, porque no necesitas hacer normalización. O sea, lo único que quieres hacer de morfométrico con la espectroscopía es de tu voxel, medir la cantidad de tejido de sustancia gris, sustancia blanca, líquido semicorregido, pero eso lo puedes hacer en el mismo espacio del sujeto, o sea, no necesitas hacer una normalización. Vale, pero sí te serviría para algo. O sea, el análisis no, tus datos de espectroscopía son independientes de la imagen. Pero lo que podrías hacer es tú tienes la imagen de dónde se adquirió. Si eso lo normalizas, tú puedes generar un mapa de densidad de las regiones equivalentes donde se adquirieron. Y entonces ver si la espectroscopía se adquirió de un volumen relativamente común entre sujetos. Bueno, para Sí, eso, ese sí, era ver el volumen del box, o sea, el promedio del voxel, ¿no? O sea, de los boxeles de sujeto. Oigan, que esté midiendo yo tengo un la examen de región. grado al rato Tengo que salir por y ir. quiero ir a comer algo, entonces, Ujú. ¿cuánto más nos falta? Solo me falta esa y esta. Ok, Ya. perfecto. Y ya, Pero bueno, para esta, también no filosofar tanto. Ajá. Bueno, esta ya Yo. la había dicho. Lo único que quería mostrarles en la parte de abajo es esta imagen muestra una superposición que se hecha con FSL. En la parte superior es en este caso del mapa de MNI sobre el cerebro obtenido del sujeto X, y en la parte inferior es al contrario, está superpuesto de forma contraria. O sea, aquí es el cerebro del sujeto y sobre él se pone el MNI, y aquí es el MNI o el mapa de MNI y sobre ese se pone el cerebro del sujeto. Y bueno, ya para concluir, está la parte del suavizado, en la cual implica pues una aplicación de un filtro a la imagen que elimina información de alta frecuencia, o a veces de baja, y tiene pues son tres los objetivos principales por los que se hace, o ventajas, ¿no? Una es que aumenta la relación señal-ruido, porque tienes escalas más grandes, y esto pues precisamente pues, lo que hace es aumentar nuestra señal. También la corrección de la variabilidad anatómica, que eso también lo hemos visto en pasos anteriores, pero que esto lo afina un poco más, dependiendo también del caso, y si es necesario, y pues un mejor ajuste al modelo, ¿no? Hay un parámetro que es el FWHM, o Full Width at Half Maximum, que tiene unidades precisamente espaciales, y a medida que aumenta el valor de esta, pues aumenta la amplitud del suavizado. Y aquí en la parte de abajo les enseño un poco unas imágenes están feas y se ven muy feas, pero en teoría este cerebro no está suavizado, y el de este otro que les estoy señalando sí está suavizado, entonces se ve así como, ay, ya voy a mover. Ajá.
y que, ay, perdón, pero quería que vieran como, igual y ya lo han visto, pero se ve como cuando dicen que está como pixeleado, por así decirlo, y que se ve así. Ay, esperen. Eso alcanzamos a ver. Bueno. Y ya para finalizar, esto está larga la diapositiva, pero es un resumen de cuánto hay que suavizar y que justamente es lo que nos platicaba el doctor Fadal en la clase pasada. Y bueno, de acuerdo a estos autores dicen, bueno, si se va a suavizar para reducir el ruido, y era la regla que nos había dicho el doctor, pues se aplica un filtro que no sea mayor a las señales de activación que deseamos detectar, porque si no, pues nos vamos a opacar o nos vamos a llevar con nuestra señal, ¿no? Si se está reduciendo, si lo que se quiere hacer con el suavizado es reducir los efectos de la variabilidad anatómica, pues entonces dependerá qué tanta variabilidad hay en nuestras imágenes, pero también, pues, hasta qué grado pudimos reducir esta variabilidad con pasos anteriores, como la normalización, ¿no? Y también algo que leí es que a veces hay algunos métodos de análisis que piden un grado de suavizado específico. Yo no conozco muy bien, pero vi que hay un tipo de análisis que es el de campos gaussianos, que menciona que a veces piden como como nivel, o bueno, un estándar de suavizado. No sé muy bien a qué se deba eso. Ya habíamos mencionado un poco, o sea, tú tienes tus voxeles, que son tus unidades mínimas de análisis. Entonces tienes decenas de miles de voxeles. Si tú suavizas 2 o 3 veces el tamaño, disminuyes como el número de recels, voxeles, volume element. Recel es resolution element, que es sobre el cual deberías corregir. Entonces, un poco va sobre eso. Mientras más grande es tu recel, menos recels tienes menor problema por correcciones múltiples, pero pues es menos específico. ¿Sabes? Ya habíamos dicho, vas a mezclar también información del frontal con el temporal. Pero más bien... Pero eso es por usar métodos paramétricos, todo eso se corrige okay, si utilizas métodos no paramétricos. Ok, Ya esa era mi pregunta. ¿A eso se refiere con que ciertos métodos requieren un... Okay. Es que el campo gaussiano se está suponiendo. Y bueno, aquí los autores dicen, bueno, ¿qué es mejor, como pecar de suavizar de menos o de más? Y ellos mencionan, pues mejor de menos, de acuerdo a lo que ellos mencionan. Entonces, creen que un punto de partida bueno para hacer tus suavizados serían el doble precisamente de tu voxel, del tamaño de tu voxel, o a veces el triple, pero que depende mucho. Por eso dicen, a veces es mejor. Yo creo que esa referencia es muy vieja. Es mala. Triple. De un default así malón es 1.5. O sea, 1.5 o 2. 1.5 o 2, Está pero 1.5. O sea, el doble sí. El doble todavía. Ajá. 3 veces yo ya es no, demasiado. 1.5 es así como, porque si tienes 3 por 3 por 3, te quedarías como. Pero el que tiene el default es que es el registro. El default en SPM, un default en SPM tiene 8. Es típico de cuando. Pero cuando se hacían de 4. Eran de 4 por 4 por 4. Eran todavía de 3 por 3 por 3, ¿no? Creo que no. Esa es la Cuando versión yo 5. empecé. La versión 5. Ya íbamos en versión 5 tiempo en 8. Sí se puede por números no enteros. O sea, sí se puede, por ejemplo, tengo un voxel de 2 y hacer uno de 3.5. Sí. ¿Sí? Porque, de nuevo, ¿qué es esa medición? Es el ancho de la gaussiana. Todavía eso lo vas a discretizar. Sí, la gaussiana la. O sea, no sé, pero tú lo puedes mover. Pero le pones esa cantidad y agarra el medio y un pedacito. O sea, en términos prácticos es probable que 3 y 3.5 te dé igual, sobre todo si tu voxel es más grande. Ajá. Pero ese parámetro lo que define es el ancho de la gaussiana. Sí. Ya cuando lo discretizas a tu espacio de datos, ya quién sabe cómo te. Pero tú lo puedes utilizar. Pero si tenías 3 milímetros, ¿no? Y estás poniendo 4 y pues ya vas a estar agarrando. El efecto es muy poquito. Va a ser al doble. Va a ser más cercano a los 2. ¿Quién sabe? Sí, habría que modelar. Ahí estaría, depende de cómo están los cubos.
Y donde los pescaste, pero sí. Yo creo que de nuevo lo importante es que sepan qué hace cada paso. Es más importante saber qué hace cada paso y qué hacen esos parámetros para que no nada más en una caja negra que ustedes meten datos y quién sabe qué sale. Puedan ser críticos de, a lo mejor en este análisis no me conviene hacer este paso. O si me está diciendo el paso, el análisis o el manual o lo que sea, que no haga un suavizado tan agresivo, pues ya medio se imaginan de qué les está diciendo, ¿no? O tan básico. Cuando lean un artículo ya van a saber qué significa ese WH, ¿no? Y bueno, Gracias. Pues muchas gracias. no, pues al Gracias. contrario, Gracias. gracias.